Estamos estudiando Maimer Hasides. Este discurso hasídico está en un libro que se llama Sha'arei Tshuva. Traducción literal sería Los portales del arrepentimiento, del acercamiento a Dios, que es un libro del Mittler Rebbe, del segundo Rebbe de Chabad, en donde en una de las partes de este libro se llama Sha'ar Tfila, la parte que tiene que ver con el rezo. El Rebbe tiene un discurso sobre el Salmo 55, que en una parte del Salmo 55 dice: Pada beshalom nafshi mikrav li ki berabim hoyu imadi. Redime en paz mi alma de mis luchas, dice el rey David, porque muchos estuvieron conmigo. Berabim hoyu imadi, muchos estuvieron conmigo. Como dije en la clase pasada, este discurso es la fuente de los sucesivos discursos, generación tras generación de Rebbeim, sobre este versículo. Por supuesto hay otras ideas también, pero este es uno de los principales discursos sobre este asunto, en donde el Mittler Rebbe explica, el segundo Rebbe de Chabad explica la idea de qué significa una redención en paz, y que, particularmente hablando de qué significa una redención en paz, cuando hay un krav es una guerra. Mi krav li, de mis luchas, redímeme en paz, dice el rey David, de mis luchas. ¿Cómo puede ser en paz si hay luchas? Bueno, esto es lo que el Mittler Rebbe explica, y para explicar esto voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya vimos. Vimos 3 capítulos y la idea de hoy es avanzar en 2 capítulos más, el cuarto y el quinto. Básicamente lo que vimos fue, el Rebbe trajo un versículo que en realidad es otro versículo de Salmos que encierra lo que vamos a estudiar hoy, básicamente, pero encierra el asunto que el Mittler Rebbe quiere explicar, por lo menos en una parte del Maimar este. Porque he aquí tus enemigos, Dios, tus enemigos se perderán, serán perdidos. Y después dice, serán esparcidos todos los que hacen el mal. Quiere decir que existe un nivel en el cual hay una perdición para los enemigos, y hay un nivel en el cual son esparcidos, no son perdidos, son esparcidos los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Y esto es lo que el Mittler Rebbe explica, de vuelta, pequeño resumen de lo que ya vimos. Cuando hay dos personas luchando, una contra la otra, mikrav, es decir, mikaroiv, de cerca, hay una influencia de una sobre la otra, hay una inclusión, por así decir, de una en la otra. Y el Mittler Rebbe trajo el ejemplo del agua y el fuego, que uno apaga al otro y uno se vuelve al otro, se vuelve otro. Esto lo llamó iskalelus, inclusión, un nivel en otro nivel. Y después hablamos de alma divina y alma animal en el interior de cada uno de nosotros. Y cuando uno está peleando con la otra, tratando de cambiar la naturaleza de la otra. La naturaleza del alma divina es elevarse, mirar para arriba, por así decirlo. La naturaleza del alma animal es bajar, mirar para abajo, como los animales. El ser humano es la única criatura que puede levantar los ojos, y eso, Einai Elehorim, levantan los ojos para arriba, eleven sus ojos hacia arriba y podemos ver al cielo, podemos pensar en Dios. Los animales están mirando para abajo, caminan en 4 patas y miran siempre para abajo, no miran para arriba. Y esta es la idea de la naturaleza del alma divina y el alma animal. Y hay una pelea constante entre ellas. Este es el krav, esta es la lucha que describe el versículo redime en paz mi alma, entre el alma divina y el alma animal. Esta lucha ocurre principalmente durante el momento del rezo, de la oración, en donde el alma divina intenta pensar en Dios, sentir amor a Dios, y el alma animal, por supuesto, no le interesa ninguno de estos asuntos. En esta lucha, de vuelta, cada uno intenta superar al otro, y cada uno va con sus herramientas. Las herramientas del alma divina son isboinenus, meditación, pensar en Dios, en la grandeza de Él, en su creación, etc. Y las herramientas del alma animal, machshoves zares, pensamientos extraños, pensamientos de otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces el Mittler Rebbe explicó la lucha entre estas dos almas, y dijimos también este asunto de las machshavos zaros, de los pensamientos negativos, que son como los enemigos de la persona. Son aquellos que se invisten, por así decir, en un cuerpo, sea lo que fuera que quiere decir, no lo sé, honestamente. Pero esto es lo que dijo el Mittler Rebbe. Así como el alma es eterna, sus pensamientos son eternos. Y quiere decir que los pensamientos negativos, pensamientos extraños, etcétera, que la persona tiene en la cabeza, también son, en cierta forma, constantes. Y justamente lo que vamos a estudiar hoy sobre Oiveja y Oiveidu, tus enemigos sean perdidos. Pero bueno, en resumen es que estamos en medio de esta lucha. Es en el momento del rezo, como dicen en el Zohar, el momento del rezo, el momento de guerra, entre el alma divina y el alma animal, para vincularse a Dios o quedarse atado, por así decir, acá abajo,
en este mundo material. Y de vuelta, simplemente para repetir, las herramientas de cada una: alma divina es pensamiento y sentimiento de amor a Dios, y alma animal, todos los asuntos de este mundo, en las palabras del discurso, machshavos zaros, pensamientos extraños. Esto es básicamente lo que vimos hasta ahora. Ahora bien, avanzamos en el capítulo 4. Esto es lo que quiere decir, como yo dije antes, que Dios tiene enemigos, por así decir, y de vuelta, estos enemigos por un lado son perdidos, son destruidos, y por el otro lado son esparcidos. Y no tiene mucho sentido. Si los destruiste, ¿para qué los vas a perder? Esparcir. Ya están perdidos, no existen más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Rebbe va a explicar que estamos hablando de dos tipos de enemigos diferentes. Unos que son destruidos y otros que son esparcidos, no son destruidos. Vamos a ver. Es sabido que el nombre de Hashem ilumina en todo el alma divina, etcétera. Así dice el Rebbe. ¿Qué significa esto? Sobre esto solo uno podría hacer una clase entera. El Shalosh Shnei Luchos Abris tiene la introducción de su libro. Esto lo escribió Ishaya Horvitz, año 1650, aproximadamente 1630, en Eretz Israel. Él explica que en el alma de cada uno de nosotros hay una expresión del nombre inefable, el nombre de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, que en Hasidus en general se explica con el nombre Avaye. Se dice el nombre Avaye, que no significa nada la palabra Avaye, es una forma de hacer referencia al nombre, el tetragramatón, el nombre de 4 letras de Hashem. En el alma está la expresión de ese nombre, con las potenciales del alma. En el cuerpo hay una expresión de ese nombre, y de vuelta, el Shalom explica esto en detalle de detalles, cómo cada parte del cuerpo, cómo cada parte del alma corresponde con una letra del nombre de Dios. El Mitre Rebbe lo único que hace es decir, hacer referencia a esto. Es sabido que el nombre de Dios ilumina, tiene que ver con todo el alma divina. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios fue hecho el hombre. ¿Qué significa imagen de Dios? Hay dos nombres clásicos que están explicados en la Torah y en Hasidus en montones de lugares: Avaye y Elohim. Avaye en general se refiere al nombre de, no es que en general, se refiere al nombre de 4 letras de Dios, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Lo que representa es Haya, Hoive, Ve'ie, fue, es y será, es decir, la infinitud divina. Este es el nombre de 4 letras de Dios. Como Dios trasciende el tiempo, trasciende el espacio, etc. Y hay otro nombre que se llama Elohim. Elohim, por el otro lado, representa la naturaleza. Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, da 86. Y cuando uno suma las letras de la palabra Hateva, cada letra en hebreo, por supuesto, corresponde con un número, etc., da 86 también. Quiere decir que Elohim el nombre Elohim es la fuente espiritual de la naturaleza en el mundo. La Torah dice, Va'itzer Havai Elohim es Adam. Formó estos dos nombres al hombre. Quiere decir que en el hombre también hay una expresión de cada uno de estos dos nombres. Una expresión del nombre Avaye, una expresión del nombre Elohim, en la vida de cada uno de nosotros. Los enemigos de Dios, con esto lo que quiso decir, entre paréntesis, por si no se entendió, el versículo que nosotros estamos analizando dice, Kine hoivejo Hashem, tus enemigos Dios. ¿A qué? ¿Está hablando de los enemigos de Dios? No está hablando de mis enemigos. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Entonces el Mitre Rebbe está explicando, hay una expresión del nombre de Dios en tu vida particular, en tu cuerpo, en tu alma. Quiere decir que los enemigos de Dios son todos enemigos. Los enemigos entonces son aquellos que se oponen a este nivel de Dios que ilumina en el alma divina. Estos enemigos son los pensamientos extraños del alma animal en el momento del rezo, justamente. Que ahí, en el momento del rezo, es donde se fortalece con más fuerza el alma animal para luchar contra el alma divina. Como ya explicamos ampliamente del Zohar, es justamente el momento del rezo, de la oración, en donde el alma animal se fortalece más todavía para luchar contra el alma divina. Porque es justo el momento del rezo. En el Tanya se explica que el momento del rezo es un Shas HaKosher, es un momento adecuado, es un buen momento, arriba, lemaila, espiritualmente hablando, en donde Dios se muestra a cada uno de nosotros. Entonces, justamente en ese momento donde el alma divina siente esa especialidad, esa cosa diferente en ese tiempo del rezo, que el alma divina empieza a crecer en su amor a Dios, en su captación y percepción de Dios. Entonces el alma animal se fortalece, como dos personas que pelean, cuando uno está tirando al otro, el otro saca fuerzas de su interior, esto también es el Tanya, capítulo 26, para luchar contra, para utilizar sus otras fuerzas para luchar contra el enemigo.
Entonces acá también, cuando el alma animal ve que el alma divina está creciendo, saca fuerzas de lo más profundo para luchar contra el alma divina. No quiero pensar en Dios, quiero pensar en la comida, quiero pensar en el dinero, quiero pensar en los placeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay una expresión de Dios en cada uno de nosotros. Cuando esa expresión de Dios ilumina, sentimos esa presencia de Dios en el momento del rezo, viene el alma animal y dice, no. Empieza a bombardear con pensamientos negativos, con pensamientos extraños. Esto es lo que se opone a que se revele Dios en nuestro interior, que podamos sentir algo durante el rezo, que podamos sentir algo cuando hacemos una mitzvah. ¿Qué es lo que se opone? Los pensamientos negativos del alma animal. Esto es lo que está diciendo el Mitter Rebbe. Como ejemplo, dos personas que están peleando uno con el otro y están agarrados uno con el otro y se acercan muchísimo y cada uno quiere vencer al otro, como ya fue explicado. Ahora bien, entonces, dice el Salmo, Oivei Hashem, los enemigos de Dios que impiden que se revele Dios en nuestro interior, que al fin y al cabo son nuestros enemigos, como explicamos, son los pensamientos extraños. Y estos pensamientos extraños reciben, acá viene una parte un poco compleja, pero el Mitter Rebbe lo explica ampliamente, este capítulo es largo, lo explica en forma amplia, así que si no se entiende esto ahora, paciencia, se va a entender, Dios mediante. Justamente en el momento en que, de vuelta, el alma animal está bombardeando al alma divina con sus pensamientos extraños durante el rezo, entonces estos pensamientos extraños reciben nutrición, vitalidad de la luz divina del alma divina. En otras palabras, el pensamiento negativo, ¿qué objetivo tiene? Ese pensamiento extraño tiene el objetivo de que la persona no se concentre en Dios, no sienta la presencia de Dios. Este es el objetivo. Cuando empiezan a pelear uno con el otro, así como cuando uno está agarrado con el otro, y ya explicamos en la clase anterior y un poquitito en la introducción, el agua absorbe la naturaleza del fuego, el fuego absorbe la naturaleza del agua, cuando están conectados y, entre comillas, peleándose uno con el otro. Entonces el alma animal también absorbe energía y fuerza del alma divina. De vuelta, todo este capítulo es la explicación amplia de este concepto de, en hebreo se dice yenika, nutrición. Cuando un bebé toma la leche de su madre, es un meinik, está nutriéndose. Vamos a ver cómo en la práctica el alma animal se nutre del alma divina. Vamos a ver, paciencia. Si después no se entiende, por supuesto lo volvemos a explicar. En el momento entonces en que el alma animal está pensando pensamientos extraños, esos pensamientos extraños reciben energía del alma divina, de Kedusha, de santidad, porque en realidad no hay nada malo que viene de arriba. Y está escrito contigo, con Dios, no hay nada malo, no existe el mal con Dios. Y está escrito que de la boca de lo supremo, del supremo no sale nada negativo, nada malo, todo es bueno. Entonces, ¿cómo puede ser que existan cosas malas? ¿De dónde salen esas cosas malas? ¿De dónde recibe energía esas cosas malas? De los desechos, de lo bueno, el mal recibe energía. A partir de acá, de vuelta, el Mitter Rebbe lo va a explicar ampliamente, pero yo voy a dar un ejemplo por afuera, para que podamos disfrutar un poco mejor de la explicación del Mitter Rebbe. Y el ejemplo es así, cuando un rey invita, es un clásico ejemplo también de Hasidus, de Mitter Rebbe también, lo menciona en otro lugar, cuando un rey invita a sus grandes ministros a una comida, y el rey, por supuesto, tiene abundancia absoluta y sirve todo tipo de comidas y manjares en la mesa, y hay pero tanta abundancia, que la comida empieza a caer de la mesa. Y los perros que están dando vueltas por el salón donde están comiendo los ministros con el rey, etcétera, empiezan a beneficiarse de la comida que el rey puso en la mesa. Ahora bien, el rey nunca estaba pensando en dar de comer manjares a los perros. Los perros vayan a comer comida de perros. El rey quería ofrecer un manjares y abundancia a sus ministros, a sus seres queridos, lo que sea, que los sentó en la mesa. Pero hay tanto que se nutren incluso los perros. Y esto en el Tanya, en Hasidus está explicado con otro ejemplo. Cuando uno aprecia a otra persona, le da cara a cara, lo mira y le da algo. Cuando uno no aprecia a otra persona, uno da vuelta a la cara y le dice, toma, ahí está, llévatelo, no te quiero ni ver. En el Tanya el lenguaje es como que le da a otra persona por detrás del hombro, toma, salí, no te quiero ver. Esto es lo que está pasando acá, esto es lo que está explicando, va a empezar a explicar el Rebbe
acá en este discurso. Como es sabido que la raíz del concepto del Etz Hadas, Toivara, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué quería decir esto? Que estaban mezclados el bien y el mal. Y todo lugar donde hay mucha cosa buena, está el mal también ahí, para recibir energía. Y como dijeron nuestros sabios, por ejemplo, toda aquella persona que tiene que es más elevado espiritualmente que el otro, su Yetzer Hara también es más elevado. Su inclinación al mal también es más fuerte. Como el ejemplo que yo estaba dando de la mesa y los perros, etc. Hay mucha abundancia, mucho bien, pues el mal también, que está ejemplificado con los perros en el ejemplo que yo di, el mal también se beneficia de esto, cuando hay mucha abundancia. Y como por ejemplo los ladrones, el Mitre Rebbe ya dio dos ejemplos. Uno, el ejemplo era del Yetzer Hara. Cuanto más elevado sos, más Yetzer Hara tenés también. ¿Qué pensás? ¿Que solamente Yetzer Toiv? Y el segundo ejemplo, como los ladrones, que roban durante la noche, que entregan sus vidas para robar en donde hay un gran tesoro. No van a ir a robar poca cosa, van a ir a robar un montón. Ahí vale la pena sacrificarse. Y esta es la razón por la cual en el momento del rezo, justamente, que entonces está fuerte el alma divina con toda su fuerza para transformar al alma animal, como ya explicamos. Entonces, en el momento del rezo, se acerca el alma animal con toda su fuerza para apegarse al alma divina, con sus pensamientos extraños, para recibir más fuerza, más energía. Porque ahí se mezcla el bien y el mal, que este es el concepto que el Mitre Rebbe trajo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba mezclado eso. Antes de que el hombre, no importa ahora todo el detalle porque no es el punto del discurso, pero antes de que el hombre coma del fruto del árbol del bien y del mal, también existía el concepto del mal, para decir, ese no. Justamente, Dios le dijo, comé de todos, comé de todos los árboles del jardín, pero de ese árbol no comas. Ese no, esa negación, es la idea, la fuente espiritual del mal, de algo que no se debe hacer, algo que no es apropiado a los ojos de Dios, a la voluntad de Dios, etc. Entonces, antes de que el hombre coma el bien y el mal estaban extremadamente separados y bien identificados. Esto es bueno y esto no. A partir de que el hombre come, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un descenso espiritual en el mundo, de manera tal que el bien y el mal están mezclados. Ya no está tan claro. No es tan fácil distinguir qué es bueno y qué es malo. Por eso decimos todos los días a la mañana la bendición, que Dios le da sabiduría al gallo para reconocer y distinguir entre el día y la noche. ¿No? ¿Cuánta sabiduría se necesita para distinguir entre el bien y el mal, entre el día y la noche? ¿Cuánta sabiduría se necesita? ¿Cuánta sabiduría tiene un gallo? Es un gallo. Al fin y al cabo no son muy inteligentes, que digamos. Tiene un cerebro así chiquito y es inteligente según lo que es un gallo. Entonces, ¿qué estamos bendiciendo y agradeciendo a Dios porque le da sabiduría al gallo? Cualquier tonto se da cuenta de la diferencia entre el día y la noche. No es tan fácil. Cuando el bien y el mal están mezclados, en otras palabras, cuando la voluntad de Dios la sabemos, porque está en la Toira, pero no es tan claro si esta actividad que estoy haciendo está bien o no está bien. Ahí sí necesitamos Jochme. Necesitamos sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, el día y la noche, lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios no quiere de nosotros, lo que está bien y lo que no, etc. Es justamente esta mezcla del bien y del mal ocurre por esta lucha que hay entre el alma divina y el alma animal. Y ahora bien, es sabido, toda aquella persona que pelea, se agarra las piñas, como quien dice, pelea con un roñoso, se ensucia también, porque estás abrazado con el tipo y el tipo está todo sucio, lleno de grasa, y vos te llenás de grasa también. Porque por cuanto tiene que luchar contra él, abrazándose, acercándose muchísimo, etc. A pesar de que lo venzas y lo tires abajo, sin embargo, cuando estás abrazado con él, te ensucias, se te pega de la suciedad y toda la roña del otro. Y necesitas ser limpiado, con una limpieza profunda después. Ya lo venciste al otro, pero ahora estás sucio vos también. Así también es la lucha de Jacob con el ángel de Esav, que hablamos en la clase pasada también. A pesar de que Jacob lo venció a este ángel, sin embargo, quedó ensuciado de todo eso. Por eso la Torá dice, Vayeveik ish imoy, avak significa polvo. Pelearon Jacob contra el ángel. Pero ¿por qué dice pelearon y no dice por ejemplo, robu? Hay otras
formas de decir pelearon. ¿Por qué dice justamente esa palabra que también está relacionada con Avak, que es polvo? Porque levantaron tierra mientras se peleaban. Y Jacob también se ensució de todo eso. Así también ocurre, dice el Rebbe entre paréntesis, en todos los refinamientos. Aquel que refina tiene que ensuciar sus ropas en el momento en que está investido en el otro para refinarlo. Se tiene que meter, es como un maestro que tiene que enseñarle a un grupo de alumnos. El maestro se tiene que meter en la cabeza de los alumnos para entender cuánto son capaces de escuchar, cómo son capaces de escuchar, etcétera, de manera tal de que los alumnos puedan entender lo que el maestro está diciendo. Entre comillas, el maestro tiene que bajar, entre comillas, ensuciarse con las ropas de los alumnos para que los alumnos entiendan. Y esto es lo que pasa también en muchísimos lugares, y todo esto lo digo entre comillas, en donde se juntan, no sé, uno quiere hacer actividades para acercar a las personas, etcétera, y hace un asado, y tiene que charlar de fútbol, y tiene que charlar de la política, y tiene que charlar de esto y de aquello, y uno se pregunta a sí mismo, ¿y a mí qué me importa el fútbol y la política? Yo quiero estudiar Toira. Ok, pero si no te, entre comillas, y grandes comillas lo digo, no hay que malinterpretar, si no te ensuciás, de vuelta, las grandes comillas, con esos ropajes de los que la gente entiende y lo que la gente es capaz de estar en el nivel, etcétera, etcétera, entonces nunca vas a poder acercar a nadie. Nadie está en Atzilus. Oh, yo quiero hablar de Atzilus y como Jochme de Atzilus. Una vez escuché una historia de Reb Yoel Kahn, que era uno de los Hoizrim, el principal Hoizer de Rebbe, que recordaba las charlas del Rebbe, después las transcribía, etcétera. Cuando es Shabes y Yom Tov no hay grabadores, se lo grababa en la cabeza. Bueno, una vez tuvo que ir a una fiesta familiar, él no tuvo hijos, pero tenía parientes, sobrinos, etcétera. Fue una fiesta familiar, la gente estaba hablando, y no sé de qué estaban hablando, con tonterías, cosas, esto y lo otro. Entonces Reb Yoel estaba ahí sentado, molesto, y preguntó, ¿no se puede hablar de algo más interesante? O sea, la gente le preguntó, ¿de qué quieres charlar? Y Judailoe, y Judetatoe, la unicidad suprema de Dios, la unicidad inferior de Dios, cosas más interesantes. Él estaba en ese mundo, él vivía ahí, no entendía lo que estaban hablando fuera de eso. Pero bueno, este es el concepto del mevarer, el que refina tiene que investirse en las ropas del misbarer, del que es refinado, y ensuciarse con esas ropas en el momento en que está investido ahí, para poder refinar justamente. Y este es también el asunto, el concepto de Trumas Adeshen. Cuando se limpiaba en el Mizbeach, en el altar, en el Beis Hamikdash, en el templo, todos los días, había que recoger un poco de la ceniza que quedaba de la noche anterior. Y el Kohen que hacía esto, el sacerdote que hacía ese trabajo, se vestía con ropas de menor calidad. Porque cuando uno está trabajando con ceniza, te ensucias todo, naturalmente hablando. Entonces se vestía con ropas peores, que no había ningún problema si las ensuciaban. Como dicen nuestros sabios también, que la misma ropa que vos usaste para cocinar la comida para tu maestro, para tu señor, tu amo, lo que sea, no podés utilizarla para servirle la comida. Porque es una falta de respeto, la comida está toda roñosa, sucia, con grasa, con qué sé yo, qué suciedades de la comida que uno preparó. Entonces ahora vas a servir la comida, cambiate la ropa y serví la comida. Este es el concepto de Birurim, y este es el concepto de la lucha de Jacob contra Esav. Y el Rebbe acá trae diferentes versículos que prueban el mismo concepto. Es algo clásico del Mittler Rebbe, que es una máquina de traer ejemplos y versículos e ideas, etc. Acá habla de la idea de Edom y cómo el mundo, el reinado de Edom, que representa a Esav, va a estar refinado y está con las ropas sucias, entonces hay que limpiarlo. Bueno, este es el mismo concepto, simplemente la misma idea con diferentes versículos. De la misma manera, cuando el alma divina perdón, está luchando contra el alma animal y están muy cerca una de la otra, a pesar de que el alma divina venza al alma animal y transforme el mal de los pensamientos negativos de manera tal de quitar y desenraizar la voluntad extraña del interior de la persona. ¿Qué quiere decir voluntad extraña? Que uno quiere otras cosas excepto Dios. Cuando el alma divina lucha contra el alma animal para sacar todo esto de encima, listo, lo erradiqué por completo. Sin embargo, en el momento en que están peleándose, el alma divina también se ensucia con las ropas del alma animal, que son esos pensamientos extraños, que mencionamos anteriormente. Entonces el alma divina también necesita ser limpiada, y una gran limpieza.
Y por eso el versículo dice, Rohatzti es ragli, tengo que lavar mis piernas, cómo las ensucié. Y como está escrito en otros lugares también al respecto de que Dios mismo es el que limpia la suciedad de Bnei Tzion, de las hijas de Tzion, de la Neshome, del alma divina. ¿Cómo se ensució el alma divina? Porque estuvo en este mundo y estuvo peleando contra el alma animal para que haga una mitzvah y se terminó ensuciando. El mismo concepto aparece al respecto de para aduma, que no importa todos los detalles ahora de la vaca roja y todo el procedimiento de la vaca roja. Entonces nuestros sabios dicen, el Rashi lo trae en su comentario a la Toira en Parshas Jukas, ¿por qué justo una vaca roja? Porque quiere que venga la vaca y limpie la impureza del ternerito, del becerro de oro. Es el mismo concepto que hay que limpiar, hay una suciedad que es inherente a la lucha misma entre el alma divina y el alma animal, hay una suciedad en el alma divina. Y lo mismo ocurrió el Erev Rav, otro ejemplo más, otro mismo concepto, conectando ideas, la mezcolanza de gente que salió junto con el pueblo de Israel desde Egipto. Estas son las personas que le generaron un mal terrible al pueblo de Israel mismo. Cuando uno ve toda la historia del becerro de oro, constantemente la gente que armó y participó del becerro de oro son llamados Ha'am, el pueblo. Dios le dice a Moishe, Leich Reit, anda a bajar del monte Sinai, Kishiches Ha'am, porque el pueblo que vos sacaste de Mitzrayim, Amja, tu pueblo, Dios nunca dice Bnei Israel. Después el pueblo de Israel termina siendo un desastre igual. Pero ¿quién empieza toda la historia? El pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? El pueblo son todos los Erev Rav, toda la mezcolanza de conversos que salieron junto con el pueblo de Israel de Mitzrayim, de Egipto. Estos son, entre comillas, el mal que luego influenció al pueblo de Israel mismo para que ellos también hagan idolatría. Este es el mismo concepto. Te juntás con un sucio, te ensuciás. Como quien dice el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Ok, es el mismo concepto. Si vos todo el día andás con gente, etcétera, etcétera, entonces vas a ser así también. Porque todo mal intenta y busca acercarse al bien y hace daño al bien para ensuciarlo. Y como está escrito también al respecto de la placenta, shilia en hebreo, la placenta, que es el concepto de que está el bebé, propiamente dicho, que eso es, entre comillas, lo bueno, y la placenta está pegoteada al bebé, eso es algo negativo. Y tiene que salir también, y duele también, etcétera, etcétera. Yo no sé, pero me contaron. No, sea como fuere, los enemigos y quienes odian más a Israel Am Kodesh, al pueblo de Israel, un pueblo santo, son los idólatras, que están muy cercanos al bien, como los epicorsim, por ejemplo, aquellos que niegan, incluso judíos mismos, pero que niegan la Torá. Estos son los peores enemigos del pueblo de Israel. Están dentro nuestro, digamos. Uno siempre suele decir, porque los otros pueblos, los goyim, hacen esto, los otros. Los enemigos más fuertes y más terribles están dentro de nuestro propio pueblo. No están afuera, por así decirlo. Porque conocen al maestro, conocen a Dios e incluso, y aún así, se quieren rebelar. Y sobre esto dice el Salmo, Tachlis sinas neisim, con un odio absoluto los odio. E incluso aquellos conversos de otras naciones que se convierten al pueblo de Israel, al judaísmo, la Toira dice, Kashim l'Israel que zapaja, son tan duros y tan terribles para el pueblo de Israel como manchas en la piel. Porque lamentablemente cuando la conversión es hecha como corresponde, con la preparación adecuada, etcétera, con el estudio adecuado, etcétera, etcétera, esa persona se convierte al pueblo judío y no está interesado realmente en el judaísmo, ni en la Toira, ni en Dios, ni nada por el estilo. Lo hizo por un beneficio personal, por casarse, por lo que sea. Entonces esa persona se transforma en un enemigo, entre comillas, del pueblo de Israel mismo. Está dentro nuestro. Está dentro nuestro. Y esto es lo que significa el versículo Kineo y Veja Hashem Yoiveidu. He aquí tus enemigos, Dios, que sean perdidos, destruidos. ¿Qué significa? Los enemigos de Dios son aquellos que están más cerca del bien, que en general están apegados y pegoteados a las almas del pueblo de Israel, y de ahí reciben nutrición,
como ya explicamos, cuando una persona está peleando con la otra, Jacob estaba peleando contra el ministro, el zar de Esav, y así Esav recibe más nutrición de Jacob. La clipa, la impureza, recibe energía de Kedusha, de santidad. Esto tiene que ser yoiveidu, que sean destruidos. Que sean destruidos. Porque toda la razón por la cual existe esa cosa impura, esa cosa negativa, etc., es porque recibe yenika, recibe nutrición de la kedusha, de la santidad, porque está pegoteado a la santidad. Ahora bien, este pegotearse y este pelear de el alma divina contra el alma animal, santidad contra impureza, etc., no es una unión de la pureza con la impureza, el alma divina con el alma animal, etc. No es una unión verdadera por sí misma, sino todo lo contrario, es al revés. Vienen a pelearse uno con el otro. No es como dos amigos que caminan abrazados porque se quieren y se aprecian. Acá hay dos tipos abrazados porque se están matando entre ellos. Entonces no hay una unión, a pesar de que vos los ves unidos y están abrazados, por así decir, entre comillas, pero en realidad se están peleando. Entonces la unión que hay entre el alma divina y el alma animal no es una unión verdadera por sí misma, sino todo lo contrario, es una unión que viene a oponerse y a separar uno del otro. Para sobreponerse uno por sobre el otro, para que haya literalmente separación, para que el mal no reciba nutrición del bien. Surge entonces que de esta misma energía divina que reciben por la unión que hay entre el bien y el mal, esta energía misma que recibe el mal de esa unión es lo que le da fuerza para oponerse a Dios. El hecho mismo de que cada una está luchando con la otra y están pegoteados uno con el otro, esto es lo que le da fuerzas al alma animal para continuar oponiéndose. Al punto tal que se llama Oivei Hashem, literalmente, enemigo de Dios. No solamente enemigo del alma divina, de la persona misma, del Yetzer Tov, del inclinación al bien, no. Se llama literalmente un enemigo de Dios, porque hay una expresión de Dios en cada uno de nosotros, como ya explicamos. Entonces tiene que haber una separación del mal. Estos enemigos de Dios tienen que ser totalmente recortados y destruidos. Oivei Hashem, que se nutren de Hashem y que existen ahí, están ahí para oponerse a Hashem y reciben energía de Hashem para seguir oponiéndose a Hashem, esto hay que destruirlo. Esto hay que recortarlo totalmente. Ahora bien, el versículo dice que los enemigos de Dios que luchan contra Él tienen que ser destruidos. Porque de vuelta, todo este concepto de que el mal recibe nutrición del bien, luchando contra el bien, esto es algo temporario. Antes dijimos en el capítulo anterior que los pensamientos, capítulo 3, en la clase pasada, que los pensamientos, así como el alma es eterna, los pensamientos también son eternos, porque son una expresión del alma. Bien, pero acá estamos hablando de destruir algo que se nutre del bien, o sea, destruir parte del mal, que se nutre del bien, y estamos diciendo que esa nutrición, cuando están peleando alma divina y alma animal, no es eterna. Hay que recortarla. Por eso el versículo dice, Yoiveidu, tienen que ser recortados y destruidos. ¿Cuándo es que el mal se nutre del bien? No estamos hablando del mal en general, podemos decirlo así también, pero estamos hablando en el interior de cada uno de nosotros. ¿Cuándo es que el mal se fortalece por sobre el bien y pelean y se nutre del bien, etcétera? Es el momento del rezo, justamente, donde están peleando uno con el otro. Pero cuando termina esta guerra, cuando el alma divina se sobrepone por sobre el alma animal y la vence, de manera tal que el alma animal también desee a Dios y no tenga deseos extraños, como está escrito respecto de Jacob, que Jacob venció al ángel de Esav, como está escrito, Sarise Melokim Enashim Batujal, peleaste contra ángeles, contra hombres y los venciste. Es decir, que el ángel de Esav estuvo de acuerdo en que Jacob es el primogénito, que Jacob ahora es Israel, es el más importante, etc. Y esto es en general en las almas de cada uno de nosotros.
Y en particular en cada alma, cada uno de nosotros, cada Yehudí, se llama Israel justamente por esta razón, porque luchamos contra ese ángel y los vencimos. Y como es sabido, cuando decimos Shema Israel, tenemos que saber que estamos por encima de Elohim, estamos por encima de la naturaleza, que por eso acá el Mitter Rebbe solamente dice etcétera. Pero yo tengo que llenar un poquitito los espacios, a pesar de que es amplio el texto, pero hay que llenar igual los espacios. ¿Qué significa Shema Israel? Una de las explicaciones es, el texto dice Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Pero cuando uno analiza un poquitito más en profundidad, el texto está diciendo así: Shema Israel, tenés que entender, cada Yehudí tiene que entender que Havaye, es decir, una expresión de Dios infinita, Haya, Hoy, Bebe, fue, es y será, trasciende el tiempo, trasciende el espacio, eso es el Elokeinu. Eso es tu Señor, es tu interior, tu capacidad de vincularte con Dios, tu posibilidad de cumplir Torah y mitzvahs es infinita, es Havaye. Trasciende tiempo, trasciende espacio. La fuerza vital de todo Yehudí es infinita. Por supuesto en lo que tiene que ver con Torah y mitzvahs. Eso no quiere decir que uno se puede tirar del 10º piso y va a salir volando porque soy un Yehudí, soy infinito. No, Has v'shalom, no es así la idea. Sino que la idea es que en todo lo que tiene que ver con Torah y mitzvahs no hay nada que se pueda oponer a un Yehudí. ¿Por qué? Havai Elokeinu. Porque nuestra fuerza interior es infinita, literalmente. Y esto es lo que está haciendo referencia acá el Mitter Rebbe. Por eso cada Yehudí, sin excepción, se llama Israel. Todos tenemos esta fuerza interior, de vuelta, sin excepción. Cuando la persona piensa en esto, automáticamente va a amar a Dios, como continúa el texto de Shema Israel, Be'ahavta Hashem Elokecha. Amarás a Dios con todo tu corazón, con tus dos inclinaciones, justamente. Porque también el mal se transforma al bien, o por lo menos está subyugado al bien, como en el caso de un tzadik, que gobierna sobre su corazón, porque el intelecto gobierna sobre el corazón, y esto se llama iskafia, subyuga, etc. Entonces, cuando el alma divina logra vencer por completo al alma animal, y la persona pasa a amar a Dios con sus dos partes del corazón, la parte buena y la parte no tan buena, etc., entonces ahí se recorta la raíz de vitalidad del alma animal, de manera tal que ya no se proyecta más energía. En el ejemplo que yo di al comienzo es como el rey que dice, ok, pará, si sigo trayendo más y más comida y tanta abundancia que cae al piso, vamos a recortar esto, vamos a darle de comer solamente a los ministros, de manera tal que no caiga al piso y que los perros no terminen comiendo. Ese sería en el ejemplo que estamos hablando antes. ¿Cuándo pasa esto? Cuando quizás podríamos decir los perros se transformaron en ministros del rey y ya no están merodeando, dando vueltas, ensuciando el lugar, etcétera, sino que aprendieron, cambiaron, su naturaleza ya no es más dar vueltas y andar dando vueltas por ahí, haciendo en cualquier lado cualquier cosa, se sentaron en la mesa del rey. Entonces, si están sentados en la mesa del rey, no reciben energía del rey en forma negativa e impura, sino todo lo contrario. Ahora trabajan para el rey. Entonces, volviendo a lo que está diciendo esto, como se dice, quizás podríamos decir así en el ejemplo, porque el perro nunca se vuelve un ministro, es solamente una forma de entender el ejemplo de lo que está diciendo acá el Mitter Rebbe. Cuando el alma divina vence al alma animal y el alma animal empieza a amar a Dios, entonces se corta por completo la proyección de energía divina hacia la impureza. Se corta totalmente. Y ni siquiera tiene la cantidad pequeña que tenían antes. Y esto es lo que quiere decir Oiveja y Oiveidu. Tus enemigos tienen que ser totalmente destruidos y recortados. Porque fue recortada de ellos la fuente y la raíz de toda la energía que ellos recibían. Y entonces automáticamente van a ser perdidos. Porque el mal no se sostiene sino del bien. Como dijimos antes, cuando hay mucho bien, ahí el mal también aprovecha. Y por eso nosotros también decimos en el rezo, la Malshim, al Teisikva, todos los días decimos en el rezo 3 veces por día, que los delatores no tengan esperanza. Esa esperanza es la energía que nosotros mismos le damos a los delatores, la energía que el alma divina le da al alma animal,
como ya explicamos ampliamente, y como está escrito en otro lugar, que la impureza recibe fuerza y después tiene que escupirla. Y trae acá varios versículos que implican el mismo asunto, que toda la energía vital que la impureza absorbió de la Kedusha, a través de una guerra que hay entre el alma divina y el alma animal, la impureza lo tiene que escupir, tiene que dejar ir toda esa energía. Porque esto es la forma en que funciona una guerra. Cuando uno vence al enemigo y a quien lo odiaba, ese enemigo se vuelve tu esclavo. Como está escrito, vas a beneficiarte del botín de haber conquistado a tus enemigos. ¿Cuál es el botín? Toda la energía que el enemigo sacó, quitó. Esto te lo tiene que devolver. El mismo concepto, otro ejemplo, el mismo concepto encontramos con Abraham Avinu, con los 4 reyes. Sabido en Parshas Lech Lecho, Abraham Avinu pelea contra 4 reyes, los vence y se quedó con la porción de ellos, por así decir, con todo lo que ellos habían sacado de los otros 5 reyes a quienes vencieron, etc. Y este es el concepto de que los enemigos de Dios también tienen que entregar toda esa energía que absorbieron. Y acá el Rebbe tiene toda una explicación que me parece que va a ser demasiado compleja. Vamos a tardar mucho tiempo solamente en explicar esto, sobre la letra Hei del nombre de Dios, la primera Hei, la última Hei, qué es cada cosa. Me parece que no sirva, Has v'Shalom, es parte del asunto, pero es otro ejemplo más del mismo concepto. El punto es, voy a saltear, es un paréntesis que el Rebbe pone acá, lo voy a saltear. El punto es entonces que hay toda una energía que la impureza absorbió de la Kedusha, y cuando la Kedusha, la santidad, lucha y vence a la impureza, recupera toda esa energía y automáticamente, Yoiveidu, son perdidos y destruidos. Ese enemigo deja de existir, porque ya no tiene energía, ya no tiene de dónde vivir. Esto es la primera parte del versículo. Ineviveja Yoiveidu, tus enemigos tienen que ser perdidos. Después está escrito Ispardu Kulpoya Leoven, tienen que ser esparcidos todos los que hacen el mal. Acá no está hablando de destruidos, sino esparcidos. El asunto es, ya explicamos que puede ocurrir que se genere toda un alma completa con un cuerpo completo por las machshoves, por los pensamientos negativos. En el capítulo anterior el Rebbe explicó esto. Y este es el que se llama Oiveja, que te persigue, este es tu enemigo que te persigue y te hace sufrir los pensamientos negativos de uno mismo, que de alguna manera se transformaron en un alma completa dentro de un cuerpo completo. Pero después de que el alma divina venció al alma animal y la transformó, y todos esos pensamientos negativos que tuvo antes ahora están orientados hacia Hashem solamente, y no hay nada extraño en la persona, etc., todos esos pensamientos negativos que la persona pensó desde antes no vuelven a esparcirse e investirse en cuerpos, sino que son destruidos completamente, como todo lo inválido que es destruido y sale para afuera, como cuando uno, por ejemplo, purifica el oro o la plata, la calienta y sale la escoria y se separa la tierra y la escoria, la basura del metal propiamente dicho, y queda el metal puro, y todo eso se pierde, sale, se separa. Como por ejemplo cuando se pierden y destruyen los malvados, por cuanto ya no tienen más nada bueno en su interior, a través de que hicieron tshuva, se arrepintieron desde lo más profundo de su corazón, quitaron por completo las ganas y la voluntad, el deseo de hacer cosas contrarias a Dios, etc., como es conocido la historia de Rabbi Elazar ben Durdaya. Acá el Rebbe no lo trae, pero está haciendo referencia a eso. Rabbi Elazar ben Durdaya fue un pecador que no dejó pecado sin hacer, etc., no importa los detalles de cómo el Talmud explica esto, y en un momento hizo tshuva. Cuando hizo tshuva, cuando realmente se arrepintió y se dio cuenta que de él dependía vincularse a Dios y estar conectado a él, etc., en ese mismo instante murió. Y Rabbi Yehuda Nasi, que lo estaba mirando esta imagen, digamos, dijo: Yesh koine lama y beshachas. Existe la situación en la cual una persona adquiere todo el mundo por venir que le correspondía en un instante de tshuva, pero terminó de hacer tshuva y murió. No tuvo, digamos, continuación. Entonces vemos de esta idea
que en el momento en el cual se le quita todo el mal a los malvados, automáticamente son destruidos. Si es así, lo que queda de vitalidad en ellos es solamente tajlis absoiles, lo peor de lo peor, que no tiene ninguna forma de ser reparado. Le sacaste todo lo bueno y ya no hay nada más que quitarle a esta persona en el buen sentido, nada más positivo dentro de esta persona. Entonces lo único que queda es destruir lo malo que tiene. Por eso el salmo dice, el versículo dice, no es un salmo, el versículo dice, rina, cuando hay perdición y destrucción para los malvados, es decir, se le quitó todo lo bueno en el buen sentido, se refinó todo lo bueno, se pierden los malvados, rina, hay alabanza a Dios. Este es el tikkun, esta es la reparación de ellos. Como el ejemplo, la verdad que no sé bien dónde está traído este ejemplo, pero como el ejemplo de una sanguijuela, que cuando la sanguijuela empieza a absorber, chupar sangre, pero saca lo peor de la sangre, se cae y se muere. No es que la sanguijuela se queda pegoteada a la persona y chupándole toda la sangre. Antiguamente se pensaba que con una sanguijuela la persona se curaba, se le ponía, se chupaba sangre y se curaba. Le bajaba la presión o lo que sea, si tenía presión alta. Entonces, el ejemplo es, cuando la sanguijuela terminó de chupar todo lo negativo de la persona, la enfermedad de la persona, se cae y se muere. Ya está, no hay nada más positivo ahí. Y como está escrito también, nuestros sabios dicen que en el futuro por venir Dios va a degollar al Yetzer Hará, a la inclinación al mal. Y esto es lo que quiere decir, hoy veja Hashem, tus enemigos Dios, que no se pueden refinar, y hoy veidu, se pierden en forma completa y absoluta. Pero aquello que está escrito ispardu, que van a ser esparcidos, ¿qué es lo que no se pierde y es esparcido? Son los pensamientos negativos, machshavot, pensamientos extraños, de todo tipo de cosas malas, que se esparcieron, bajaron y se invistieron en cuerpos y se hicieron enemigos de la persona, acusadores de la persona para hacer sufrir a la persona, y se llaman manchas de la persona, tanto espirituales como materiales, como fue mencionado. Sobre esto está escrito que también esos cuerpos ispardu van a ser esparcidos, es decir, por cuanto esos ya tienen cuerpo, ya son concretos y existen, pero no van a ser más el mal, porque van a ser esparcidos, como está escrito, que cuando son esparcidos los malvados, el mundo la pasa bien. Si están todos juntos, hacen un montón de lío, como la barra brava del equipo. Están todos juntos ahí en la tribuna gritando, etcétera, hacen un lío terrible. Pero si cada uno está separado en su lugar, en su esquinita, no son problemáticos. Porque justamente la reunión de todos los pensamientos negativos es que hacen oposición a Dios. Pero cuando son esparcidos, es decir, cada uno de ellos no tiene fuerza por sí mismo para oponerse a Dios, sino que todo lo contrario. Cada uno de esos pensamientos, cuando están esparcidos por separado, está subyugado, anulado en forma completa, porque son muy poquititos. Y sobre esto está escrito, Kuma Hashem biofutso y veja, levántate Dios, y que sean esparcidos tus enemigos. No dice que sean destruidos, que sean esparcidos tus enemigos. Porque cuando los enemigos están todos juntos y generan oposición directa hacia Dios, entonces se necesita de una lucha muy poderosa, fuerte, etcétera, como ya explicamos. ¿En qué caso son esparcidos los enemigos y cómo son esparcidos los enemigos? El Rebbe explica así. Cuando la persona, cada Yehudí, tiene, la traducción literal de lo que dice acá es un cuerpo entero, koima shleima. Pero ahora explico, lo que quiere decir es que su intelecto y sus emociones están orientadas a Dios, la persona en forma completa, plena, sirve a Dios, entonces, al estar completo y entero, el lado positivo, el lado negativo se esparce automáticamente. En otras palabras, ahora seguimos con el texto, pero en otras palabras, lo que el Rebbe está diciendo es, si la persona es capaz de orientar todas sus energías, todas sus fuerzas y potenciales en el servicio a Dios, automáticamente el mal no se va a juntar para hacerle oposición. Todo lo contrario, se van a separar y la persona va a terminar fácilmente venciendo al mal. Por eso, poniendo las cosas claras, en el texto mismo dice así, básicamente,
Cuando el Salmo dice que tus enemigos van a ser destruidos, esto está hablando de los pensamientos negativos que no se invistieron en cuerpos. Y cuando la Toira dice que van a ser esparcidos, está hablando incluso de aquellos pensamientos negativos que ya se invistieron en cuerpos. Como toda guerra física, que muchos enemigos mueren y son perdidos, y muchos se esparcen y se escapan. No todos fallecen en la guerra. Como está escrito, Vayofutsu, Vayonusu, que sean esparcidos, que se escapen. Y esto es justamente ahora, porque dijimos que el momento del rezo se llama momento de guerra. Y esto es hoy en día, así funciona hoy en día el momento del rezo. Parte de los enemigos, los pensamientos negativos que no llegaron a investirse en un cuerpo, esos son totalmente destruidos. Se les quita su energía vital y son totalmente destruidos. ¿Cómo se les quita la energía vital? El Rebbe no dijo literalmente cómo, pero surge de lo que el Rebbe está explicando, que cuando la persona durante el rezo medita en la grandeza de Dios, piensa en Dios, despierta en su corazón amor a Dios, temor a Dios, etc., esto genera que los pensamientos negativos pierdan la poca energía divina que tenían, la poca nutrición que tenían, y se pierdan por completo. Los pensamientos que ya se invistieron en un cuerpo aquí abajo, físicamente hablando, espiritualmente hablando, estos son esparcidos. Y esto es hoy en día. Pero en el futuro por venir está escrito, lo yoreu, lo yashhisu, no van a hacer daño, no van a destruir los animales salvajes, no van a causar ningún daño. Y como está escrito en Ishaya, que el león va a comer paja junto con las vacas, y va a vivir el lobo con la oveja, y la vaca con el oso, etc. Va a estar todos juntos. Porque en todas las criaturas, sin excepción, va a haber bitul, anulación y entrega, porque se va a Dios, porque se va a revelar la esencia y la gloria de Dios. Pero eso después de que terminemos todo el refinamiento. De ahora, como está escrito, que entonces Dios va a tornarse a todas las naciones con una lengua clara, para que sirvan todos juntos a Dios. Ok, esto es en el futuro por venir. No va a ser necesaria ningún tipo de guerra, porque ahí todos van a estar realmente anulados y entregados a Dios. Como va a ser explicado hacia el final del Maimer. Esto es el cuarto capítulo. ¿Qué estudiamos entonces? Vimos que existen ciertos enemigos de Dios. ¿Por qué se llaman enemigos de Dios si son enemigos míos? Porque yo tengo una reflexión de Dios en mi interior, que van a ser destruidos. Esto se refiere a los pensamientos negativos que no se invistieron en cuerpos. Los pensamientos negativos que por alguna forma se generaron y se invistieron en cuerpos, estos son esparcidos, no los vamos a destruir. Y esto va en conexión con lo que el Rebbe dijo en el capítulo 3, que así como el alma es eterna, entonces también los pensamientos que se logran investir y generar una cosa concreta en este mundo, también son eternos. Y esos son esparcidos, de manera tal que no se junten para no presentar oposición fuerte contra el alma divina. Ahora bien, toda esta guerra, capítulo 5, toda esta guerra que mencionamos anteriormente, este capítulo no es tan largo, por eso lo vamos a hacer ahora, del alma divina contra el alma animal, solamente tiene relación con la parte del alma divina que está investida en el cuerpo. Es sabido que el alma divina tiene 5 nombres, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida, que no importa la traducción, porque en realidad todos quieren decir alma, de una manera u otra. Pero hay solamente 3 partes, Nefesh, Ruach y Neshama, que están investidos en el cuerpo literalmente, en forma interior. Y el cuerpo contiene a estas fuerzas del alma, estas partes del alma. ¿Cómo es sabido? Ahí es donde ocurre la guerra. En ese nivel del alma divina, que está investida dentro del cuerpo, es la que lucha contra el alma animal. Y este es el concepto del amor a Dios, Bechol Levavcha, con todo tu corazón, Bechol Nafshecha, con todo tu alma, es decir, con tu propia energía que está dentro de tu cuerpo, limitada por tu cuerpo. Pero los otros 2 niveles de Haya y Yehida, 2 niveles superiores del alma, en el alma divina, trascienden al cuerpo y no son algo investido dentro del recipiente del cuerpo en forma completa, sino que están trascendiendo, makif en hebreo. Acá se habla de pnimi, lo que está dentro del cuerpo interior, y makif, lo que trasciende al cuerpo y está por afuera.
Y este es el nivel de Bejol Meodejo, de amar a Dios con todo tu ser. ¿Cómo es sabido? Voy a explicar esto más adelante. Ahora bien, ahí, en ese nivel de Makif, de cómo el alma trasciende al cuerpo, ahí no hay guerra con el alma animal. Y la explicación es porque es sabido y se entiende. Por ejemplo, el concepto de la luz y la energía del alma en el cuerpo en general, hay dos niveles. ¿Cómo es sabido? Pnimi, el nivel de luz interior, que es la luz y la fuerza del alma que se inviste en todos los miembros del cuerpo, en cada miembro de acuerdo a su capacidad, su forma de ser específicamente, como por ejemplo el recipiente del cerebro. En el cerebro reside el intelecto, en el ojo reside la luz de la visión, y así sucesivamente. Y esa energía vital que se inviste en cada miembro del cuerpo es contraída, específica y pequeña, una contracción tras otra contracción, un tzimtzum tras otro tzimtzum, así se dice en hebreo, y se inviste en recipientes y diferentes tipos de recipientes en cada uno de los miembros del cuerpo de acuerdo a la naturaleza de ese miembro. Y esto se llama Oir Pnimi, luz interior, al punto tal que se contrae y reduce tanto que incluso da vida, la luz interior del alma, a la uña del pie. A una uña del pie. Pequeña cantidad de energía divina, incluso a ese lugar. Pero hay otro nivel que se llama Oir Makif, una luz que trasciende en el alma. Es decir, es la porción de la esencia en el alma. Es muy interesante el lenguaje. Una porción de la esencia de Dios mismo en el alma, que esto es lo principal, y es la fuente de donde viene toda la energía vital del alma, y se inviste en los miembros del cuerpo, a cada miembro según su capacidad, etc. ¿De dónde sale todo eso? De la esencia misma del alma. De acuerdo a esto se va a entender que esta fuente se llama Hayo, que como dijimos que había dos, Hayo y Yehido. Las partes del alma que se invisten en el cuerpo son tres, Nefesh, Ruach, Neshama. Eso es Pnimi, eso es interior en el cuerpo. Pero las partes que trascienden se llaman Haya y Yehida. Pero trascienden de dos formas. ¿Cómo son dos cosas que trascienden? El rey va a explicar esto. ¿Cómo es esto? El primer nivel de trascendencia de Makif, que se llama Haya, rodea a toda la luz interior del cuerpo, desde el comienzo hasta el final. Es como un círculo que no tiene arriba y abajo, está en todos lados igual, todos los puntos son equidistantes al centro, como el radio del círculo, y no hay arriba y abajo. Entonces hay una energía divina que se llama Makif, de vuelta, trascendental, que rodea, por así decir, no es que está por afuera, pero no importa, rodea, el Tanya explica ampliamente esto, rodea al alma por completo, e incluye todas las capacidades del alma, y está por encima de comienzo y final, porque está por encima de estar investida en un recipiente específico. Automáticamente ilumina esta energía en forma trascendental y rodea a todo el cuerpo, cabeza y pies, de la misma forma, literalmente, sin ningún tipo de diferencia entre intelecto en la cabeza o la uña que está en el pie, etc., como está explicado ampliamente en otro lugar. En otros lugares está explicado que en el alma, en cada uno de nosotros, tenemos dos capacidades que son trascendentales, es decir, que se expresan en todo el cuerpo a la vez. Rotzoin es voluntad y Oineg, que es placer. El Rebbe va a explicar esto en los próximos capítulos, pero para entender de lo que está hablando. Por eso son dos niveles de trascendencia de Makif. Uno se llama Karoiv, cercano, eso se llama voluntad en el alma, y otro se llama Rojoik, lejano, es placer. Cuando uno dice, por ejemplo, la capacidad de actuar está en las manos, es algo pnimi, es algo interior que se expresa solamente en las manos. La capacidad de ver en el ojo, es algo pnimi, interior, que se expresa solamente en el ojo. Pero la voluntad de la persona está en todos lados, en los párpados para cerrar o para abrir, en la mano y al mismo tiempo. No depende de qué miembro del cuerpo estamos hablando. La voluntad de la persona se expresa en todos los miembros del cuerpo a la vez. Esto se llama Makif HaKoroif, trascendencia cercana, por así decir. Y esto es Hayo, ese nombre en la Neshama, en el alma. Así también vamos a entender la diferencia que hay entre el Makif del Nefesh Elekis,
aquello que trasciende en el alma divina, que se llama Haya y Ejida. Y, por el otro lado, Pnimi, lo interior del Nefesh, que es el alma divina, como explicamos anteriormente. Tenés el intelecto, que es sabiduría, entendimiento, comprensión, Jochma, Bina Das, Chabad. Esto es algo que uno capta, entiende, y esto es algo interior en la persona, y es captado por el intelecto y el cerebro. Esto se llama Neshama, como es sabido, el intelecto, representado por la Neshama, por ese nombre del alma. Y el lugar en donde reside la Neshama, ese nombre específico del alma, es en el cerebro. El Ruach en el corazón representa los sentimientos, Nefesh representa lo más, pensamiento, palabra y acción, lo más concreto de la vida de la persona. Entonces tenés Nefesh, lo concreto, Ruach, sentimientos, Neshama, intelecto. Por encima de esto, Haya, voluntad, y Ejida, placer. Esto, volviendo al texto del Maimar, del discurso, Nefesh, Ruach y Neshama, es algo interior, limitado, específico en un recipiente, en el caso del intelecto, dentro del cerebro, cada uno de acuerdo a su capacidad intelectual, como está escrito en el Zohar, etc. Porque hay un intelecto que es más capaz, un intelecto que es menos capaz, etc. Y lo mismo ocurre con el Ruach en el corazón. Sobre esto está escrito, Toichen Ruches Hashem, Tukan Ruches Hashem, que Hashem prepara el espíritu en cada uno de nosotros. ¿A qué se refiere específicamente Ruach? Sentimientos. Todo esto es de vuelta Pnimi, algo interior, limitado, de acuerdo al recipiente específico de ese miembro específico donde se expresa esa fuerza del alma específica. Como el ejemplo de la luz del alma en los miembros del cuerpo, cada uno de acuerdo a su capacidad, etc. Pero el concepto del Makif, lo que trasciende del alma divina, que es la esencia del alma divina, que trasciende todo tipo de expresarse y de investirse en un recipiente, ni intelectual, ni emocional, etc., sino que es algo que es lo principal del alma, es la fuente del alma, de donde viene todo el resto de las capacidades del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, y cada una se inviste en una parte del cuerpo, etc. Hay otro que se llama Makif. Ese Makif trasciende a todo el cuerpo por igual. La cabeza y el final, el comienzo y el final del cuerpo, es todo igual, sin ninguna diferencia, un nivel, otro nivel, no, es todo igual. Y esto, como explicamos ampliamente en el ejemplo que hay en la vitalidad de los miembros físicos del cuerpo, etcétera, suficiente para que entienda. Así termina el capítulo. Hoy vamos a terminar la clase acá con el quinto capítulo. Pero entonces, ¿qué explicó el Rebbe en este quinto capítulo? Que existe una guerra entre el alma divina y el alma animal. Pero ahora vamos más en detalle. ¿En qué nivel se expresa esa guerra? En el nivel del alma divina que está investida dentro del cuerpo. Porque hay una parte que está investida en el cuerpo, una parte que trasciende al cuerpo, Pnimi es la que está investida, Makif es la que trasciende al cuerpo, y a su vez cada parte del Pnimi, del interior, también tiene diferentes partes. Nefesh es lo más concreto, Ruach es el espíritu, los sentimientos, Neshama es el intelecto, pero hay algo que trasciende a todo el cuerpo y a toda la persona por igual, y no está limitado a una parte específica del cuerpo. El Rey va a explicar en los próximos capítulos cómo se expresa esto en el Shema, que dijimos anteriormente, de amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, esto es lo interior, con todo tu ser es lo que trasciende, y bueno, después va a continuar explicando esta lucha entre el alma divina y el alma animal.